Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres por haber sacado un ratito de vuestro tiempo. Es complicado para una persona sacar un ratito, así que para tres, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo. Yo tenía muchas ganas de que estuvierais aquí porque creo que sois una muestra de muchísima experiencia mezclada con emprendimiento y con el tema de los datos y con perfiles muy distintos del pasado, de vuestro pasado. Así que muy contenta de que hayáis venido y de que nos contéis un poquito sobre vuestra experiencia. ¿Y por qué hacemos esto? Yo lo hago porque en el mundo de los datos, como le decía Lorena, es complicado entender qué es lo que se puede hacer si no estás ya metido. Cuando estás metido ya cada vez ves a más ejemplos, a compañeros que se dedican al turismo, a otros que se dedican a la imagen facial, a otros que reconocen la voz. Ves muchos ejemplos, pero cuando lo ves desde fuera, oyes, oyes porque se oye, está todo el día hablando de la inteligencia artificial, pero no sabes cuáles son los casos de uso. Entonces, por eso inicialmente desde Data Science Valencia y ahora desde Datamecum, lo que queremos es que la gente entienda qué es lo que se pueden hacer con los datos. Y para eso, también os cuento que tenemos un programa que son 200 horas, que son 695 euros hasta el 30 de junio y que empieza en septiembre. Y que todas las personas que han participado están muy contentas porque tiene una parte práctica que aplica directamente la teoría y porque entiendes perfectamente lo que vamos a hacer aquí, para qué sirven las cosas que se aprenden con Machine Learning, con Python, que se va pasito a pasito desde el punto uno. Así que por eso organizamos estas charlas, que me dicen muchas veces, pero Ruth, ¿tú por qué organizas estas charlas? Y yo, pues para que la gente entienda para qué hacemos todo esto, para qué hacemos lo de los datos. Y no solamente el chat GPT, la inteligencia artificial y nos vamos a morir todos. Entonces, habiendo No dicho te esto, creas, cuando se le viene a la cabeza el ChatGPT, te empieza ahí con 3 argumentos y no sale de ellos, te los reformula 100 veces y no. Y al final tienes que ser tú el que has perdido el tiempo por invertirlo en ChatGPT y luego tienes que volver a escribirlo. Así que cuidado con esas cosas. sí, es verdad que como todo, es muy Claro. útil sabiendo sus limitaciones y sabiendo sus beneficios, Ujú. como cualquier otra herramienta, pero lo que se oye, pues bueno. Pues lo que quería yo saber de vosotros, antes de empezar, de que me contéis el grueso, es empezar como queráis, pero cómo habéis llegado a la parte de ciencias, cómo habéis pasado a los datos, después cómo os conociste y por qué habéis montado una Datipic y una empresa y os habéis arriesgado y metido en esta aventura de emprender. Pues bueno, a ver, ¿quién empieza? A mí me da igual. Empieza tú, Ángel, cuenta un poco tu experiencia Vale. y vamos. Pues a ver, bueno, yo soy el más joven de los tres, tengo 22 años y bueno, pues el año pasado básicamente terminamos los tres la carrera, es decir, somos los tres bueno, de la primera promoción de grado en Ciencia de Datos de la Universidad de Valencia y pues ahí básicamente fue cuando nos conocimos y de hecho lo de la empresa empezó a germinar sobre todo porque en el COVID o sea, se hacían pues eso, los hackatones. Y entonces pues los tres dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un hackathon? Bueno, un datatón en este caso. Y pues nada, hicimos un datatón y bueno, no superamos como los primeros filtros, pero dijimos, coño, es que nos compenetramos muy bien los tres, porque eso, al fin y al cabo, bueno, eso ya en la presentación estará, pero al fin y al cabo aparte nosotros de ser, pues eso, científicos de datos, pues también tocamos como cada una de las patas. Bueno, a mí me gustan más, pues, temas matemáticas y todo esto. A Cristian le gusta más tema tecnología y Lorena, pues, viene también bueno, ya os contará ella, pero antes de esta ha estudiado otra carrera. Y bueno, y pues nada, a raíz de eso montamos la empresa y hoy estamos aquí para deciros casos de uso que hemos aplicado, pues eso, para las otras empresas. Y ya veréis que son diversos, a más no poder. Y Sí. eso, Cristian.
¿Tú de dónde vienes? ¿A dónde yo vas? soy Cristian. Cuéntame. Yo soy Cristian, tengo 27 años y bueno, como ya ha ido comentando Ángel, pues yo vengo del sector de la tecnología, ¿vale? Yo fui iniciándome en el tema de grados FPs, ¿no? Empecé con un ciclo formativo medio, luego un superior, todo estaba relacionado con el tema de informática y desarrollo de aplicaciones. Y bueno, llegado el momento, los profesores de esos grados formativos pues me propusieron estudiar una carrera. Entonces no existía la de ciencia de datos y dije, bueno, voy a intentar la de ingeniería informática, a ver qué tal. Y qué cosas que no tuve suerte de entrar en la plaza, me quedé, creo que era el siguiente de la lista y no pude entrar. Y dije, bueno, pues cosas del destino, ¿no? Lo dejaremos pasar. Me habían cogido en otra carrera que yo había puesto en la lista, no esto que siempre pone varias opciones por si no te cogen en la primera opción. Y me cogieron en la segunda, pero dije, mira, no es lo que yo tenía en mente, voy a dedicarme a trabajar, porque entonces yo ya tenía trabajo de desarrollador y dije, voy a dejarlo pasar un año y el año que viene ya veremos. Entonces, al año siguiente justamente salió el grado de ciencia de datos, lo estuve investigando, me gustó mucho el tema de los datos y la inteligencia artificial y dije, voy a intentarlo. Y tuve suerte de entrar, esta vez sí, en el grado de ciencia de datos de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues ahí fue donde nos conocimos los tres, Ángel, Lorena y yo. Y bueno, como bien decía Ángel, vimos la oportunidad de montar la empresa, ¿no? Vimos que trabajamos bien los tres, tenemos conocimientos cada uno personales ampliamente en justo los puntos pilares de lo que es un perfil de ciencia de datos y es el momento. La verdad, si hacéis un poquito de memoria, el año 2022 se cerró como el año de la inteligencia artificial y fue justo cuando la montamos, así que nos hemos subido al carro y a ver a dónde nos lleva. Y ahora, pues Lorena. Hola, soy Lorena. Yo soy la mayor, obviamente. Tengo 38 años y cuando una noche de estas de insomnio en la que piensas en toda tu vida, estaba leyendo unas noticias que habían sacado nuevas carreras. En esos momentos yo estaba estudiando gestión y administración pública y no me terminaba mucho la carrera. Y en una de esas carreras era ciencia de datos, que nada más leer el título dije, uy, esta tiene pinta de ser un tostón. Pero empecé a leer de qué iba, empecé a ver que iba de estadística, iba a informática y dije, pues igual es interesante. Y me empecé a informar y ahí mismo eché la solicitud en plena noche sin hablarlo con la familia ni con nadie. Y yo estaba actualmente cursando la otra carrera. De hecho, el primer año, el primer cuatrimestre, estaba en las dos carreras a la vez. Pero luego ya dije, no. Además de tener a un hijo también, ¿eh? Sí, un hijo de 2 años. Aparte. Sí, soy un poco masota. Sí. Y después, me gusta estas mucho. Decisiones por la noche son las que hay que madurar para el día siguiente, no sea que... Bueno, no, porque fíjate, esa decisión mira dónde la ha llevado. Sí. Yo siempre digo, como hay determinadas decisiones que como le den muchas vueltas. Claro. Sí, son pálpitos. Yo cuando vi la carrera, cuando vi lo que tenía, dije, yo tengo que probarlo. Y pensaba obviamente que no me iban a coger porque, claro, yo hice el selectivo en 2002, que no era sobre 14 puntos, era sobre menos. Digo, bueno, no me van a coger, pero yo lo he hecho y yo lo intento. Y tuve la suerte de que sí, que me cogieron. Y mira, pues nada, la he terminado. Bueno, muy loable, vamos. Y luego, como el punto de, vale, hacéis datatones juntos, pero luego hay que empezar, venga, ahora hay que montar la empresa, ¿cuál fue el punto de decir, venga, vamos para adelante? A ver, yo había montado ya otras empresas anteriormente, una franquicia Telepizza, que ahora actualmente la lleva mi marido, y había montado también otra empresa de eventos que la cerré y la verdad es que me daba mucho miedo montar otro negocio porque sé lo duro que es, sé lo mucho que lleva. Pero bueno, lo que están comentando, ¿no? Es un poco el momento y eso, nos arriesgamos ahora o nunca y siempre hay que arrepentirse de las cosas que uno no intenta. Así que eché la manta a la cabeza, confío en ellos y dijimos, vamos a por todas y ya
Se Yo verá. creo que la clave también está en que hay tanta demanda de científicos de datos que, bueno, te puedes plantear, vamos a probar durante un año, año y medio, 2 años, todo el tiempo que podamos aguantar, ¿no? Para ver cómo va la empresa. Por suerte tocamos madera y ya lo veréis que ya hemos desarrollado bastantes proyectos, más otros que no hemos añadido por temas de confidencialidad y por tiempo de la presentación, que sería más extensa. Y en poco tiempo pues va muy bien y la clave fue esa, ¿no? De decir, vamos a probarlo, vamos a intentarlo durante un tiempo porque sabemos que cuando Claro. termines seguramente tengas trabajo en otra empresa relacionada con esto porque hay mucha demanda. Entonces, Y aparte, la experiencia. Me refiero, la experiencia que te da el hecho de montar la empresa, saber cómo funciona por dentro. No es lo mismo el hecho de ser un trabajador que de ser una persona que monta su empresa y se enfrenta a absolutamente todo. Bueno, Ruth, tú también lo sabrás que eso es como un poco, ¿sabes? Demasiado. Claro, o sea, justo por eso lo decía, porque es verdad que muchísima gente, a mí me llama muchísima gente diciendo, oye, que venga, Claro. que vamos a montar una empresa y al final todo se queda en que lo entiendo totalmente, porque claro, a ver, que teniendo eso entre 22, Lorena ya dice, oye, yo ya lo he hecho, que a veces eso es mejor y es peor, porque cuando ya lo has hecho, como hay veces que sale mal, Sí. te da miedo el que salga mal y que luego la siguiente que vayas a poner todo ese esfuerzo y tantas Claro. horas y salga mal. O sea, es lo bueno y lo malo. Pero vosotros dijisteis que lo hacemos Sí. y la siguiente que escuché es que ya lo han hecho, o sea, que ya están ahí. Así que me alegro muchísimo, que yo creo que todos los que estamos aquí animamos mucho a que la gente intente hacer lo que quiera, tanto como si es emprender, como si es estudiar, pero que hay que aprovechar que la vida son 2 días y que hay que Claro. hacer cosas que tú te levantes por la mañana y pienses, a ver, yo qué reto tengo, que el día a día, si no se lo come, porque el día a día se come de todo. Claro. El Mago Mor, que es un guionista de José Mota, dice, está el infinito, tú te levantas, tienes un montón de cosas, y entonces entras en el infinito, ya te acuestas y no has hecho nada. Pues es verdad, entonces hay que pensar siempre la otra cosa que va en paralelo para levantarte con otro espíritu y con otras cosas. Así que sin más, si queréis empezamos Claro. Claro. y vamos allí. Cristian, ¿al final compartes tú o comparto yo? Como quieras. Si quieres, Yo comparto tengo yo como descargar la última teníamos. versión. Lo digo por... A ver, espera. Bueno, Que aquí vamos. Vale. Creo que se ve, ¿no? sí, Sí, perfecto. sí, la Maravilloso. estamos viendo. Pues bueno, a ver, en realidad ya con esta pequeña charla pues ya nos hemos introducido un poco, sobre todo con respecto a, bueno, a cada uno de nosotros. Entonces, eso, para quien no sepa qué es el perfil de un científico de datos, pues bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción, que al fin y al cabo pues comprende los mundos de la ciencia de computación, el mundo un poco más teórico de pues, las matemáticas, la estadística, sobre todo para formular modelos, y también el mundo empresarial, porque al fin y al cabo, si consigues desarrollar un modelo que funciona de lujo, usando una arquitectura fenomenal, pero luego no consigues comunicar los resultados de manera correcta, pues al fin y al cabo ese modelo no servirá para nada, porque ese modelo fin y al cabo es o sea, es para una empresa. Entonces, bueno, ahora Cristian pues nos dirá, pues eso, los principales objetivos que tenemos y la propuesta de valor con la que fundamos la empresa, que es como nuestro principal pilar. Sí, pues en un principio nuestros objetivos, como podéis ver ahí, queremos explotar o exprimir el valor que tienen los datos, ¿no? Sacarles todo el potencial que tienen, porque la verdad es que cuando trabajas con ellos puedes sacar muchas cosas, puedes ayudar mucho a las empresas a que tomen decisiones muy acertadas o más eficientes debido a todo ese procesamiento que hemos llevado a cabo con esos datos, ¿vale? Aquí hay una cosa importante que compartieron una vez Ruth en Datamecum, que era el concepto de data alfabetizar. Y fue un concepto que me llamó mucho la atención porque esto es una de las cosas que hemos visto en las empresas, ¿no? Muchos tienen datos,
no saben qué hacer con ellos, y cuando les cuentas lo que puedes hacer con ellos, pues muchos tienen muchas dudas, no saben si hacer la inversión, pero al final cuando empiezas desarrollando una prueba de concepto, una parte pequeña, ¿no?, de lo que puedes hacer, y ven los resultados, como ahora os iremos enseñando, empiezan a confiar y empiezan a definir nuevas fases, nuevos proyectos, y yo creo que falta esa parte que me alegro mucho de que Datamecum haga esa labor de data alfabetizar, porque es muy importante y va a ser muy bueno para los que tenemos empresas de esto y en cultura en general, ¿no? Luego, pues aparte de ayudar a tomar decisiones inteligentes a las empresas con los datos que tiene, pues queremos utilizar todos nuestros conocimientos, ¿no?, en hacer un mundo más inclusivo, más sostenible y saludable. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué hicimos esto? Normalmente en inteligencia artificial se tienden a matar moscas a cañonazos, ¿no?, y esto deja una huella de carbono importante en lo que es el mundo, y conforme está ahora el cambio climático y demás, pues bueno, se puede empezar con modelos mucho más básicos, mucho más óptimos, que no requieren tanta computación ni tanto tiempo de entrenamiento, y nosotros, como tenemos todo ese amplio conocimiento de técnicas de ciencia de datos que hemos ido formándonos en el grado y fuera en nuestra experiencia, creemos que mejor empezar por lo básico y vamos creciendo, ¿vale? Si eso, lo básico, no cumple las necesidades o no soluciona el problema, vamos a ir creciendo sin matar moscas a cañonazos, que es importante no dejar una huella de carbono importante, ¿vale? Luego, pues en tema de sostenibilidad, pues ahora, como veréis, tenemos un proyecto que hemos llevado a cabo que, bueno, uno más de uno, en concreto 2, creo que hemos añadido una presentación, que están sobre todo centrados en temas de agroalimentación y demás, y tiene que ver con el desperdicio de alimentos, ¿vale? Ahora después os irá comentando en los proyectos, y bueno, evitar que se desperdicie alimentos, pues también es importante. Y en cuanto a inclusivo, pues bueno, no sé si todos habéis conocido alguna vez esta noticia que decían que buscabas un mono en Google y te aparecían personas de color o cosas de este tema, ¿no? Pues es porque los modelos han sido entrenados con unos sesgos, ¿vale? Entonces, con el hacer un mundo inclusivo, lo que queremos hacer es desarrollar algoritmos que no tengan, que sean lo menos sesgados posible, ¿no?, que sean equitativos y que sean eficientes como deben de ser, ¿no? Y luego, por último, pues con todos estos temas, cumplir los objetivos de la Agenda 2030, que son muy importantes. Y continúas, Ángel, por favor. Y como propuesta de valor, pues bueno, como he ido comentando, queremos mejorar los procesos, automatizarlos, los de las empresas, ayudar a tomar decisiones estratégicas, como bien es el título de este webinar, ¿no? Tomar decisiones derivadas de cualquier tipo de dato. Una cosa que también destacamos nosotros como recién expertos en esta materia es que trabajamos con cualquier tipo de dato, ¿vale? Podemos ayudar a tomar decisiones derivadas de datos numéricos, categóricos, audios, imágenes, vídeos. Normalmente la gente está más acostumbrada a ver soluciones de inteligencia artificial en el tema de imágenes y vídeos, pero no tanto en audios o en otro tipo de señales, ¿vale? Y también hay un nicho de mercado también muy interesante y que se pueden hacer muchas cosas. Y ahora, pues, vamos a ver los proyectos, cada uno de estos proyectos donde hemos ido aplicando estos conocimientos, y vamos a ver cómo hemos ayudado a las empresas a tomar estas decisiones, y veremos cómo han afectado. Vale, el primero de ellos fue una prueba de concepto de lo que estábamos comentando, de la reducción de desperdicio. En los tickets de las pizzas, como podéis observar, por ejemplo, aquí parece mediana clásica carbonara. Las carbonaras por defecto llevan unos ingredientes estipulados, y cuando llevas ya mucho tiempo haciendo pizzas, no siempre te fijas en cada uno de ellos. Entonces, el cliente puede haber modificado uno de los ingredientes y tú estar haciéndolo muy rápido y no haberlos leído. Una vez se cocina la pizza con ese ingrediente mal puesto, ya forma parte del desperdicio, porque probablemente ningún otro cliente va a querer una pizza con esos ingredientes. Entonces, lo ideal es hacer un control de calidad antes del cocinado. Se recopilaron datos de pizzas sin hornear y se etiquetaron con los ingredientes correctamente.
Se utilizó también un proceso de procesamiento del lenguaje natural para extraer los ingredientes de los tickets. Los tickets no se podían, los ingredientes de las pizzas no se podía obtener directamente del ordenador porque son ordenadores capados, entonces había que hacer una foto mediante un algoritmo de reconocimiento de caracteres, el 1CR, se leían los ingredientes y con procesamiento del lenguaje natural también se hacía para que coincidieran los ingredientes que leía el OCR con los ingredientes con los que se había entrenado la pizza, la red convolucional. Se utilizaron diversos modelos con Transfer Learning, por lo que estaba comentando Cristian, de utilizar ya el entrenamiento realizado de redes convolucionales. El que nos dio mejor resultado fue MobileNet, que es el que utiliza menos parámetros, puesto que es un modelo muy pequeñito para dispositivos SOC o IoT, que son dispositivos capaces de procesar los modelos y añadir también, añadir también elementos de entrada y salida. Este, por ejemplo, era un SOC que tenía una cámara por USB y, como veis, una barra LED que luego nos indicaba si coincidían los ingredientes detectados con los ingredientes detectados en el ticket. Con este modelo conseguimos un 97,81% de acierto en la red convolucional. Al ser una red convolucional de multietiqueta, porque lleva varios elementos, se utilizó como función de pérdida el binary consentopy, porque es muy importante saber utilizar las funciones de pérdida que son diversas para el modelo o el problema que tienes delante. Bueno, al fin y al cabo, eso, el Transfer Learning es una manera de coger un modelo que ha sido entrenado con otras imágenes, que ha aprendido otros tipos de imágenes, y lo entrenas para que en vez de ver otros tipos de imágenes, al fin y al cabo, pueda ver lo que es una pizza, que son los elementos de una pizza. Y eso es lo que se usó principalmente. Entonces, luego, después del tema de las imágenes, pues tenemos el tema de tipo texto, o sea, casos con texto. ¿Por qué? Bueno, texto y audio. No sé si conocéis el famoso Whisper, que al fin y al cabo el Whisper básicamente lo que trata de hacer es, en función de un audio, pues trata de coger de transcribir el texto. ¿Qué pasa? Existe un problema y es que en el Whisper, al fin y al cabo, pues son como mini ventanas temporales de 10 segundos. Y claro, si tú tienes un audio muy largo, pues al fin y al cabo vas a tener que cortar ese audio completo en ventanas de 10 segundos. ¿Qué ocurre? Pues que resulta que el Whisper no entiende, por ejemplo, pues palabras homófonas, me refiero, o palabras con H, de que dependiendo del contexto se pueden escribir con H o sin H, claro. Entonces, nosotros lo que usamos fue pues un procesado. Esto, al fin y al cabo, la inteligencia artificial viene por el hecho de usar el propio modelo Whisper para transcribir el audio de manera automática. De esa manera, pues nosotros, usando el texto real y el texto que nos saca el Whisper, pues podemos comprobar si realmente el Whisper está viendo bien o está diciendo de manera correcta pues la oración original. Y bueno, y como conclusión, pues como podéis ver aquí, al fin y al cabo, usando el método que propusimos, pues redujimos en un 93% el perdón, el tiempo de computación, y además aumentamos, pues con respecto al modelo que ya había, aumentamos como el número de veces que se hacía match en un 5%. Por lo tanto, lo superamos un poquito con lo que ya está establecido. Además de texto, pues, por ejemplo, tenemos ya datos un poquito más complejos. Y os quería poner este caso precisamente para que vieseis de que al fin y al cabo
no hay que abstraer tanto los modelos y no es todo ejecutar un modelo y ya está, sino que también hay que entenderlo de manera matemática. A mí me gusta más esta parte, por eso quiero haceros el foco en esto, porque al fin y al cabo no todo son cajas negras, sino que también hay que entender lo que hay por debajo con el objetivo de hacer los modelos o crear ese conocimiento de la mejor manera posible. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, básicamente lo que se tenía era un CSV en el que como primera columna tenías si había presencia o no, en este caso, de esta especie que esto está hecho en formato científico, en formato normal, es la anchoa, la anchoa común. Entonces, tenemos un CSV cuya primera columna es si hay presencia o no. Segunda columna, la latitud. Y la tercera columna es la longitud. Y el objetivo de este estudio era, pues, encontrar o estimar los posibles comportamientos que podía seguir, en concreto, la anchoa a lo largo del espacio y del tiempo, en función de covariables adicionales, como por ejemplo pueden ser la temperatura, o bueno, ya veréis como otros tipos de covariables que se usaron. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver primero si las variables ambientales, si diversas variables ambientales que se propusieron afectan pues eso, a la probabilidad de encontrar la anchoa en un espacio específico. Esto es básicamente como si fuese ¿sabes? Un mapa del tiempo en el que te dice pues la probabilidad de que haya lluvia o no. Entonces, esto os lo he puesto un poco para que no perdáis el foco de precisamente los modelos que se usan por debajo, que todo no es ejecutar una función o ejecutar algo y que el ordenador haga cosas, sino que hay a veces que nosotros tenemos que proponer los propios modelos con el objetivo de extraer el conocimiento. Y en este caso, el modelo que se usó para resolver este problema, pues formulada de manera teórica es esto, pero tampoco mi objetivo es explicarlo, únicamente es que sepáis que hay fundamento detrás. Y luego, pues al fin y al cabo, con ese modelo que habéis visto, pues nosotros podemos proponer soluciones y podemos ver precisamente qué variables ambientales afectan a la anchoa, de si hay presencia o no. Por ejemplo, y además también podemos ver pues esos estadísticos de rendimiento que nos indican, pues si yo añado una variable, cuánto rendimiento, es decir, cuán bien ajusta mi modelo a mis datos. Y eso es al fin y al cabo el principal objetivo. Entonces, como resultado final, al fin y al cabo, obtenemos esa probabilidad de presencia, es decir, recordemos que como input, es decir, como entrada al modelo, nosotros tenemos un CSV con longitud, latitud y presencia. Y como salida del modelo, pues tenemos la probabilidad de presencia en todo, no lo he mencionado, pero el estudio se hizo en lo que es el borde del mar, en el mar Cantábrico. Entonces, aquí ya podéis ver como esas probabilidades de presencia a lo largo del espacio y del tiempo. Y además, esto es muy bueno porque ya el modelo puede inferir si se tienen, pues si se tiene una estimación de la temperatura, por ejemplo, en 2020 y en 2021, pues ya podemos hacer esa inferencia y podemos además dar una estimación de qué va a ocurrir con mi presencia, o sea, qué va a ocurrir con la anchoa en los 2 años siguientes, dado el comportamiento del 2013 al 2019. Y después también hicimos pues otro estudio, ya en este caso, pues tocamos 2 tipos de datos, que al fin y al cabo los 2 tipos de datos son
temporales y también pues con imágenes hiperespectrales, que bueno, esa es ya la segunda parte y ya la explicaré después. Entonces, al fin y al cabo, para poneros un poco de contexto, en este caso teníamos pues eso, una fruta de un caqui, y ese caqui lo que se hizo fue un experimento en el que nosotros teníamos me sale un cirimbolo, ¿sabes? Como una pequeña pesa y un robot que iba haciendo fuerza al caqui. Y esto es lo que precisamente se representa aquí, es decir, la fuerza a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuanta más fuerza aplique, pues va a llegar un momento que ese kaki va a romper y por lo tanto ahí ya se sabe un poco como la firmeza que va a tener. Entonces, el primer paso de este estudio básicamente fue transformar esas curvas, como esa presión que ejerce el robot sobre el kaki, en unas características continuas. ¿Y para ello qué es lo que usamos? Para ello usamos un modelo que nos transformó de estas curvas, nos transformó como en una variable, ¿sabes? En un número continuo. Y resulta que ese número continuo, que es la única característica, que bueno, al fin y al cabo la única característica que el modelo veía relevante, pues la estuvimos comparando y en realidad se refería como al valor de la firmeza en valor continuo. Es decir, un modelo que no sabe, al fin y al cabo, no sabe el contexto de estas curvas, ya te está diciendo que estas curvas se corresponden con la firmeza del propio kaki. Esta es la primera parte del estudio. Es decir, ya sabemos que cada uno de esos kakis tiene una firmeza determinada. La otra parte del estudio, que fue un poco la más compleja, y para que veáis la complejidad del problema, al fin y al cabo teníamos 2.500 kakis, pero claro, en este tipo de estudios normalmente se suele hacer imágenes hiperespectrales, es decir, que son imágenes que son mucho más ricas en información con respecto a las típicas imágenes de un ordenador, que al fin y al cabo son R, G y B, son 3 canales. Aquí tenemos 60 canales, pero claro, en total de datos tenemos 2 teras de datos y bueno, esto es inasumible pues para casi todos o para todos los ordenadores. Es imposible procesar tal cantidad de datos. Es por ello que se hizo como una pequeña reducción en el que se pasaron desde 60 canales hasta 6 canales, reduciendo de 2 teras a 62 gigas y todo ello obviamente sin perder información. De esa manera, pues el siguiente paso fue correlacionar esa imagen del kaki. Es decir, vosotros imaginaos una imagen de kaki y le intentamos correlacionar con la firmeza que hemos calculado en la diapositiva anterior. De esa manera podremos saber con una simple imagen pues qué firmeza tiene el kaki sin necesidad de tocarlo, que es como básicamente cuando vas al supermercado y dices, oye, estos plátanos ¿cómo están? ¿Están blandurrios por dentro? ¿Están duros o cómo están? Y bueno, y cabe destacar que eso, al fin y al cabo, toda esta metodología pues obtuvo un 80% de aciertos. Es decir, que dado una imagen, el 80% de las veces acertaba de manera correcta la firmeza que correspondía realmente. Y bueno, aquí, pues eso, continuará Lorena, pues ya o introduciendo otro tipo de datos que al fin y al cabo son datos de tipo que vienen en un cuestionario. El objetivo es realizar un recomendador. En este caso no disponíamos de datos de usuarios, son palas de pádel, entonces no teníamos datos de usuarios de pádel, pero los chicos tienen una empresa que habían probado en laboratorio unas determinadas palas y querían, para así poder comparar las palas de pádel entre unas diferentes marcas y otras. Entonces, a través de un formulario que ellos habían definido y ellos siendo los expertos de pádel habían determinado que si, por ejemplo, tu saque
es mejor que tu remate. Yo no entiendo demasiado de pádel, ¿vale? Pues eso significaba unas determinadas características que debe de tener la pala. Estableciendo unos pesos a las preguntas del formulario, se realizó un topsis, que es otra forma de ordenar y ver las distancias entre lo que sería la pala ideal para el usuario entre las diferentes palas disponibles, ¿vale? El puntito verde es donde estaría la pala ideal, los otros puntitos son todo el resto de palas y el puntito rojo sería la pala antideal, la que para nada hay que recomendarle a esa persona. Teniendo en cuenta todas las distancias, se le puede recomendar cuál es la mejor para él y pues nada, el resultado de lo que es el recomendador es lo que se ve, que indican el grado de afinidad que tiene la pala para ese tipo de jugador. ¿Qué tipo de datos tiene ese cuestionario? Así para que se hagan un poco a la Vale, idea. sí, el cuestionario es cualitativo. Quiero decir que lo único que te preguntan es tu tipo de juego, si se te da mejor, qué golpe se te da mejor, qué golpe se te da peor, si quieres minimizar los golpes malos, si quieres maximizar los golpes buenos. O sea, son todo cualitativos que tienes que transformarlos a lo que comentan los expertos, que quiere decir ese tipo de respuesta. Pues si tienes una respuesta de que tu mejor golpe es el remate, pues a lo mejor la salida de bola de la pala tiene que ser más alta y eso lo tienes que hacer pues como un match con los datos de laboratorio que se hace a través del topsis. Sí. Pues muy interesante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo y en este caso es con audios, ¿vale? Aquí el objetivo era detectar anomalías de una máquina industrial, ¿vale? Realmente este proyecto se llevó a cabo en una empresa que tiene una industria, ¿no? Normalmente trabajan las industrias con una línea, una cadena de fabricación. Y en este caso voy a decir que fabricaban cafeteras, aunque fabricaban otra cosa, que por temas de confidencialidad no voy a decir. Fabricaban cafeteras, ¿vale? Y pues bueno, al final querían, al final de la fabricación, ¿no? Al final de la cadena se le aplicaba un control de calidad. Ese control de calidad pues consiste en un operario llegaba, cogía la cafetera, la ponía en marcha y se fijaba mucho en el ruido que hacía la cafetera, ¿vale? Entonces, imaginaos que el operario tiene que tener un oído muy fino o muy bien entrenado para identificar bien si existe un problema o no. ¿Por qué hace esto la empresa? ¿Por qué le interesa hacer este control? Porque si ellos venden una cafetera que presenta un ruido, el cliente puede percibir ese ruido y luego el cliente ir, poner una queja o exigir una solución por garantías, que eso conlleva un coste y un tiempo extra a la empresa y al final pérdida de dinero, ¿no? Por otro lado, cuando el operario decía que había un ruido, pues como según el oído del operario, pues podría ser que sí o podría ser que no, ¿no? Al final el operario decía, mira, esta cafetera tiene un ruido. Cogían la cafetera, se la llevaban a otro departamento y en ese otro departamento había otros ingenieros, ¿no? Que se ponían a estudiar realmente ese ruido, la cafetera, las piezas, para valorar si verdaderamente había ruido o no, ¿vale? En muchos casos, pues no había ruido. Eran falsos, lo que nosotros llamamos falsos positivos, ¿no? El operario dijo que sí había ruido, pero realmente no presentaba ningún problema esa cafetera cuando se revisó. Este ejemplo es muy bueno y lo hemos querido poner porque fijaos que empezamos grabando audios con un smartphone de esa cafetera, de ese control de calidad, y que después utilizamos ese audio como una imagen, ¿vale? Aquí en los audios tienen una característica especial que son los coeficientes cestrales de Mel, que se aplican transformadas y una serie de cosas matemáticas que Ángel explicaría mejor que yo. Y bueno, podemos tratar este gráfico que se genera con estos coeficientes como si fuese una imagen en escala de grises, ¿vale? Esta imagen se mete como entrada en lo que sería una red convolucional y nos permitía definir si efectivamente existía si existía o no una anomalía en este audio.
¿Qué resultados obtenimos con esta? Esto fue una prueba de concepto, ¿vale? Lo que os comentaba antes de que las empresas normalmente son un poco escépticos de no sé yo si esto lo podrás conseguir, tal, porque verdaderamente es muy difícil decir claramente que sí o que no, ¿vale? Tú cuando te pones a trabajar en una solución, a ciencia cierta tampoco puedes asegurar que vaya a funcionar correctamente el modelo, ¿no? Hasta que no lo pruebas. Entonces nosotros siempre somos partidarios de probar con pruebas de concepto pequeñas, que son a bajo coste, que después se van a desarrollar en siguientes fases y ahí ya entrarían otras fases, ¿no? Estas pruebas de concepto consisten en demostrar que el modelo, un modelo básico, muy básico, sí que es capaz de, por ejemplo, en este caso, detectar anomalías, ¿vale? Y como podemos ver en los resultados, tenía un 82% de acierto, ¿no? Cuando realmente con un conjunto de datos históricos y etiquetados de este tiene anomalía, este no, este sí, este no, fuimos capaces de acertar el 82% con el modelo. Ujú. Redujimos con el modelo, redujimos el 35% de las garantías. ¿Qué quiere decir esto que redujimos el 35% de garantías? Pues que el operario se le escapaba la cafetera anómala. El operario decía que la cafetera era buena cuando realmente tenía una anomalía. Entonces, claro, como el operario no era capaz de detectar ese ruido anómalo, la cafetera llegaba al consumidor, al cliente final. Y entonces el cliente final sí que percibía el ruido y se iba a presentar una queja, una reclamación y para que le cambiaran o le resolvieran el problema de secretaría. Fijaros que redujimos un 35% de las veces, ¿vale? Y luego, en cuanto al sobrecoste, el sobrecoste es lo que os comentaba, que el operario cuando detectaba la cafetera, un ruido en la cafetera, la tienen que sacar de la línea, llevarse a otro departamento y eso pues requiere más tiempo, más coste, más dinero y al final redujimos un 30% todo este retrabajo que se llama, lo redujimos un 30%. ¿Por qué? Porque realmente el modelo acertaba mejor cuando realmente sí que había una anomalía, ¿no? En este caso, el operario presentaba un sobrecoste porque decía que, claro, el operario es normal, ¿no? Él se cura en salud. Él dice, uy, tengo dudas, pero en base a la duda, pues voy a decir que tiene anomalía, ¿no? Y entonces se vio que el modelo en el 30% de los casos pues no dudaba, ¿vale? Es decir, tenía claro que no presentaba ninguna anomalía y que no era necesario ese sobrecoste de desplazar la cafetera a otro departamento y demás. Y esto pues esta prueba de concepto ha llevado a la empresa a tomar la decisión, ¿vale? Decisiones derivadas de los datos, estrategias y éticas. Al final la empresa ha tomado la decisión de decir, mira, viendo los resultados que ha obtenido este modelo, vamos a trabajar en una siguiente fase porque ahora queremos definir nuevas funcionalidades del modelo, como por ejemplo poder clasificar qué tipo de defecto es o qué tipo de anomalías. Al final ellos tenían unas etiquetas eh, y entonces quieren saber, pues ya directamente para que cuando vaya a reparar o vaya a ese departamento que lo revisa, que directamente el modelo ya te diga qué tipo de defecto es y una lista de sugerencias de reparaciones que se pueden aplicar en base al histórico, ¿vale? Entonces vemos que con estos datos, pues la empresa, al ver estos resultados, han tomado la decisión de seguir una nueva fase con una nueva funcionalidad y seguir explotando el valor de estos datos que presenta, como ya veis, un audio, un simple audio. eh, Nos ha dado toda esta información y todos estos resultados. Y luego, por último, por ir acabando, una cosa muy importante y que no queremos dejar también por desapercibido, ¿no? Es que la computación en la nube en estos temas de inteligencia artificial y desarrollo pues es muy importante, ¿vale? Normalmente cuando te pones a trabajar con algoritmos, pues sueles necesitar de hardware o de equipos con altas prestaciones, ¿no? Entonces, para lo que es el bolsillo de una persona normal o un estudiante o demás, el acceso a este tipo de hardware no es fácil. Y entonces la computación en la nube es un servicio de Google Cloud Platform, Amazon Web Service y demás que te permiten escalabilidad. ¿Por qué? Porque al final empiezas haciendo una prueba de concepto en la que solo haces 2 o 3 peticiones a lo que es el modelo, eh, obtienes 2 o 3 variables respuesta, pero al final quieres que eso se vaya creciendo, vaya creciendo, en el sentido de
imagínate que si la empresa de las cafeteras fabrica 10.000 cafeteras, la prueba de concepto se ha hecho solo con 2.000, pero llegará el día en que querrá hacerlo por cada una de esas cafeteras. Entonces, si al día fabrica 10.000 cafeteras, pues tendrás que escalar tu modelo y tu máquina virtual donde tienes desplegado el modelo para poder abarcar todas estas peticiones, ¿no? Entonces, la computación en la nube, estos servicios, te permiten esa escalabilidad mucho más fácil y más económica. Luego, pues te permiten el tema de accesibilidad y seguridad, que esto, pues, normalmente una empresa, sobre todo en el sistema industrial, pues quiere que esté en funcionamiento 24/7, no quiere que se pare, no quiere que haya ningún problema. Y estos servicios, pues, te facilitan la seguridad frente a hackers, te aseguran unas copias de réplica de los servidores, balanceos, para que no se saturen los servidores, no se sature el modelo y al final, pues que esté siempre en funcionamiento y demás, ¿no? Te permite ahorrar costes, porque es cuando tú desplegas un modelo en estos servicios de computación en la nube, normalmente pagas por el uso. ¿Vale? Y entonces es más rentable siempre que comprar y mantener un hardware o un software propio. El ponerte a configurar todo lo que es un software para desarrollar una API, permitir que hagan peticiones, desplegar el modelo, etcétera, es muy costoso si lo haces por tu cuenta en tu propio servidor. Tienes que tener muchas cosas en cuenta, una de ellas la seguridad, la accesibilidad, en fin, muchísimo tiempo que ya estos servicios en la nube ya lo hacen por ti. Luego la velocidad. Al final, lo que comentaba antes del hardware de altas prestaciones, pues claro, tú te pones a entrenar modelos, que si alguno de los que están aquí están haciendo algún trabajo de fin de grado, de máster o algo similar, se darán cuenta que cuando se pongan a entrenar un modelo tocho, ¿no? Van a tener el problema de, joder, voy a entrenarlo y va a tardar 100 horas. ¿Vale? Lo que te permiten estos servicios es que esas 100 horas se reduzcan de 100 a 10 o de 100 a media hora incluso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen altas prestaciones, tienen hardware muy, muy, muy bueno y muy caro. Y que te lo ofrecen a muy buen precio. Y luego una cosa que también me gusta mucho es que te facilitan herramientas de desarrollo, son servicios que te ayudan a entornos de prueba, tienes ahí unos entornos de testeo que pues, te permiten validar todo lo que es el software, la arquitectura y la infraestructura de lo que es todo el despliegue de modelos, la implementación. Y luego la que te ofrecen servicios para poder hacer una monitorización de estos algoritmos, ¿no? Eh, Cuánta latencia tienen, cuántas peticiones están recibiendo por segundo o por minuto. Te permite hacer un monitoreo muy, muy, muy bueno y muy preciso, ¿no? Y esto, pues bueno, estas herramientas te facilitan el que no tengas que desarrollar tú un software de monitoreo o un software de entorno de pruebas, ¿vale? Esto ya lo contratas, claro, tiene un coste, pero es muy asequible y muy, muy importante en temas de inteligencia artificial y desarrollo de algoritmos. Es muy importante trabajar con estos servicios porque ya os digo que todos son facilidades. Y Cristian, ¿cómo definirías como la curva de aprendizaje de este tipo de herramientas? Me refiero, o sea, ya llevándolo un poco de la abstracción al caso de uso de Sí. las cafeteras. Es decir, Sí. ¿costó mucho? Depende un poco de las necesidades, ¿vale? En algunos casos en los que necesitas desarrollar una API personalizable, que tú le dices al modelo que te dé una respuesta y luego tú quieres hacer un tratamiento a esa respuesta, por ejemplo, en el caso del Whisper que te transcribe el texto, pues si el Whisper transcribe una frase por frase un párrafo, tú al final querrás coger todas esas respuestas, ¿no? Si un párrafo tiene cinco oraciones, el Whisper te va a trasladar 5 respuestas, ¿vale? Entonces, tú los tendrás en algún momento que juntar si los quieres juntar otra vez con un párrafo. Este preprocesado que das al final, después de toda la respuesta del modelo y demás, normalmente requiere de una API que hace este proceso, ¿no? Entonces aquí sí que tienes que configurar un Docker, un contenedor personalizado, poner código de programación que haga toda esta funcionalidad, y eso es más complejo.
Luego sí que es verdad que cuando tú tienes un modelo y simplemente quieres enviar datos y recibir la respuesta, no quieres hacer ningún tipo de preprocesado más, sí que te ofrecen servicios ya muy fáciles en el que, por ejemplo, Google Cloud Platform tiene el servicio de Vertex AI, no sé si lo conoceréis, pero es muy bueno. Él te permite registrar el modelo ahí, tú subes tu modelo a Google Cloud Platform y le dices, quiero un endpoint. Un endpoint es simplemente una URL en la que tú llamas a esa URL, le pasas los datos y él te devuelve la respuesta. Ya está. Si tú quieres solo eso, eso ya eso es muy, muy sencillo. Cuando te metes ya en temas de tener que preprocesar la salida, las entradas, configurar pipelines, configurar una serie de cosas y requisitos, eh, eso ya es más complejo, ¿vale? La verdad es que la curva de aprendizaje no es fácil. Si necesitas desarrollar cosas personalizadas y que hagan preprocesados pipelines y demás, no es fácil. Tiene muchos servicios. Luego al principio sí que vas un poco perdido con el tema de la calculadora de costes. eh, Porque eso es muy importante, ¿no? Yo os estoy vendiendo la moto de que esto es barato y demás, pero es que tienes que ver todo muy bien. A ver, esto, si yo pongo este servicio en marcha y si hago esto y si hago lo otro, ¿qué coste va a llevar al final de mes? Si hago tantas peticiones y tengo en ejecución tantas horas. Y la calculadora te lleva un buen rato en entenderla y poder hacer un presupuesto acorde con lo que necesitas realmente, ¿no? Y luego también pues pasa que, como veis, hay muchos servicios en la nube. Está Google Cloud, está Amazon Web Service, está el de IBM, está Azure. Tienes que decantarte al final por uno o dos, porque como quieras abarcarlos todos, o tienes a una persona especializada en cada uno de estos, o al final, si lo Claro, llevas solo una persona, se vuelve un poco loco, ¿vale? Porque cada uno tiene sus configuraciones, sus servicios. En uno se llama Vertexai, en el otro se llama Amazon Web Service era eh, Saget o algo así, no lo recuerdo ahora. Y, y es complejo. La curva de aprendizaje, si te metes a hacer soluciones personalizadas, es difícil. Es un poco larga. Pero ya te digo que si tienes un modelo que solo quieres enviar datos y recibir la respuesta, es muy sencillo. Coges un Vertex AI, subes el modelo, quiero un endpoint y a utilizarlo. Y no te tienes que preocupar de muchas más cosas. Esta es la ventaja que os comentaba. Si tú lo quisieras hacer por tu cuenta, tendrías que contratar un servidor, tendrías que valorar qué tipo de hardware quieres para ese servidor. Tu modelo necesita GPUs, puede correr en una CPU, necesita tanto de RAM, necesita tanto de disco duro. Eh, Tienes que poner a valorar todo eso, te tienes que preocupar de la seguridad. Estoy trabajando con un modelo que es confidencial, que la propiedad intelectual puede verse en claro, algún momento sensible y en cuanto a ataques de hackers y demás, los datos los tengo protegidos, ¿no? Sí. Eh, pues te tienes que configurar un firewall, te tienes que configurar una serie de configuraciones en tu propio servidor que te va a llevar mucho tiempo, mucho dinero y al final un servicio en la nube pues te lo facilita todo y es mucho más rápido cuando lo has aprendido. Pero, pero vaya. muy útil. Sí, 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 es muy útil, pero también es jodido de aprender, Sí, es un ¿verdad? poquito, pero vale la pena. Al final es una inversión. Es una Bueno, inversión que cuando la como aprendes todo. te va a aliviar de muchos quebraderos de cabeza, ¿eh? De Mm. muchos dolores. Y Sí, bueno, pues hasta aquí ya la presentación. Sí. iba yo a Bueno, darte las gracias, Ángel, por hacer las respuestas y las preguntas a los Claro, compañeros, porque efectivamente habéis abierto un melón de la computación en la nube, que es verdad que siempre se trata y que parece que es muy fácil, claro, para hacer claro, algo muy sencillo. Esto es como el que se sienta delante del ordenador, lo utilizas y te va respondiendo. Te montas en el coche, lo utilizas y te va respondiendo. Ahora, claro, de repente un día, anda, si había que echar aceite o que había que el disco está lleno o se han perdido los ficheros. Entonces, es verdad, pero yo tengo que decir que solo hasta que nos hemos metido en un proyecto donde efectivamente había que saber mucho de la arquitectura, de todo lo que está claro. diciendo Cristian, te das cuenta lo importantísimo que es tener a claro. alguien en el equipo que sepa de eso.
porque claro, está muy bien hacer los modelos y los algoritmos y todo, pero si luego no puedes desarrollarlo en ningún sitio porque ya las cosas básicas. Así que muchísimas gracias por abrir el melón. Igual ese es el siguiente tema, Claro. porque vemos que Sí. hay una demanda muy, muy, muy fuerte de gente especializada en arquitectura, de tratar bien con los docs. Mira, David tiene una pregunta también, así que le voy a dejar a él y yo luego si eso preguntar a mí. Venga, David, si te voy a ver, yo creo que tú mismo puedes quitarte el muteado y hablar. Sí, ¿se me oye? Perfecto. Uy, Sí, yo quería preguntarles sobre el sistema de recomendación este de las palas de pádel, un poco lo que habían utilizado, porque justo estoy haciendo mi TFM sobre este tema y entonces estoy ahí un poco por saber un poco. Vale. ¿necesitas la presentación? Sí, pónsela si ¿Me quieres, dices a pónsela mí? y... Sí, o sea, lo digo Sí, para A que ver, no ponla y sea los tan demás pueden abstracto, para seguir recordarlo, también por lo si acaso. que... a ver, Espérate. nosotros valoramos enfocarlo de diferentes formas, pero el tema es que como ellos precisamente no tenían datos, muchos datos de los usuarios, decidimos hacerlo mediante Topsys. No sé si conoces, no, no es un modelo de deep learning ni nada, es más bien un modelo matemático en el que se basa en distancia entre los pesos y las distancias a lo que es el valor óptimo. Nosotros, como teníamos a los expertos, que ellos nos decían, pues con estas respuestas queremos que las palas que saltan o que deberían de salir son estas, más o menos, los valores que deben de estar son estos, dependiendo de estas respuestas. Entonces, como nosotros teníamos muy bien las respuestas definidas y no teníamos datos de los usuarios, entonces lo hicimos de esta forma, con el Topsys. Sin embargo, si tienes datos, pues seguramente a lo mejor puedes hacer algún tipo de clustering o algo diferente. No sé cuál es el caso. Al final esto es un ejemplo, ¿no?, de lo de matar moscas a cañonazos, ¿vale? En este caso no teníamos datos históricos ni en los que poder basarnos para desarrollar un modelo de inteligencia artificial, que es mucho más complejo y mucho más costoso desarrollar. Entonces, viendo que teníamos la opción de trabajar en un formulario de pregunta-respuesta y que teníamos los expertos, que esto no lo hemos comentado, pero también si en un problema de inteligencia artificial o de análisis de datos tienes expertos, ayúdate mucho en ellos, apóyate en ellos porque te van a ayudar mucho en desarrollar mejor los modelos, ¿no? Entonces, teniendo esta combinación de que no teníamos datos por un lado, sí que teníamos los expertos y teníamos los datos de las respuestas de los usuarios, vimos que una de las mejores opciones para desarrollar, empezando por lo básico y que hemos visto que se adapta, es decir, da buenos resultados para lo que es el cliente, desarrollar una Topsys, que es lo que te estaba comentando Sí, mi supongo compañera que será Lola. como asignar una puntuación, ¿no?, a cada pala en función de algo así. Claro, cada pala tiene sus características. Ujú. Y entonces, porque ellos procesan las palas en un laboratorio donde, pues no sé, miden distintas cosas, pues eso, la velocidad de saque o el gol. No lo sé, porque no entiendo mucho de palas, pero ellos tienen unas características que tienen que cumplir una pala, como la velocidad, el puño del mango, creo que también, la resistencia, todo este tipo de variables, ¿no? Y esa información sí que la tienen de la pala, ¿vale? Ujú. Entonces, en base a las respuestas que nos dan en el formulario, que creo que van también un poco orientadas a esas características y en base a los pesos que establece el experto, puedes hacer esa vecindad, ¿no?, que vemos ahí en la imagen, donde el punto verde es el ideal, los ceros que hay alrededor son las palas que también están más próximas a lo que es el ideal, y luego el rojo, que es totalmente lo opuesto, ¿no? Sí, Entonces, eh, lo bueno de esto es que te permite dar un resultado ordenado, ¿no? Tú ordenas por la probabilidad de que el verde
es la más afín a al usuario, a tus respuestas. Lo que tú me has dicho en el formulario se convierte a que esta pala es tiene más afinidad con tus respuestas, y después le siguen estas otras palas. Sí, porque puede ser que, por ejemplo, esto también se utiliza para recomendadores en bolsa de dónde invertir y demás. Tú a lo mejor quieres que por una parte sea tu cartera sea muy rentable, pero a la vez quieres que tenga el mínimo riesgo. Esos son como contrapuestos y al final quieres llegar a un valor intermedio porque quieres que sea muy rentable, pero claro, si no quieres que tenga riesgo, pues no. Puede ser para llegar a un punto intermedio entre las características. En este caso, pues a lo mejor quieres que la salida de la bola sea muy elevada, pero a la vez quieres que la dureza sea muy baja o al revés. Y ese sistema se llama TOPSI, por si lo quieres buscar y te quieres informar, va muy bien para este tipo de clasificación. Vale, gracias. Sí, al final lo que estoy viendo un poco que es el problema es encontrar como el feedback, porque al final no tiene si al final el comprador le gustó la pala o no. Entonces es un poco... Sí, esa será la siguiente parte. Esto también es una prueba de concepto. Cuando ellos ya tengan, claro, ellos también están iniciando, cuando ellos tengan esto en marcha, pues también recibiremos los datos de la página web y veremos si el usuario está siguiendo las recomendaciones o se va por otras recomendaciones, y a partir de ahí, pues los pesos, porque al final esto va con pesos, se podrán ir modificando y se podrán ir ajustando mejor. Pero sin datos ahora mismo es lo que podemos hacer, fiarnos de los expertos. Y de esta segunda fase, si no recuerdo mal, Lorena, tenía la parte de feedback del cliente, ¿no? Es decir, cuando compre una pala que hemos recomendado, se le enviará un correo en el que se le pregunta, ¿se ajusta a tus necesidades? ¿Es una recomendación? Bueno, no sé qué preguntas. Eso lo decidirán en la siguiente fase, que está definiéndose. Y ahí tendremos feedback y podremos contrastar los resultados de la Topsis con el feedback real. Que eso entiendo que es lo que también te interesa, David. Si puedes tener feedback para eso, para verificar tu modelo. Sí, bueno, yo al final voy a hacer también un poco de collaborative filtering. O sea, recomendar en función de usuarios parecidos, Claro. a tus gustos, y una parte también de más parecido a esto. Sí. Nosotros es que el feedback que tenemos aquí es por parte de los expertos. Los expertos sí que saben qué es lo que en base a las respuestas quieren que salga. Sí. Y contamos con esa ayuda. Por eso digo que apoyaros en los expertos siempre que podáis. Pues gracias por la respuesta. De nada. Pues muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pregunta muy corta que no es muy técnica, sino más bien cuando habéis hecho, por ejemplo, el tema de las cafeteras o el de las pizzas, habéis tenido que poner algo en la empresa para poder capturar los datos. ¿Cómo ha sido de fácil o de sencillo que os dejaran poner esas cosillas? ¿Lo En el entendían caso de las como...? cafeteras, ¿Sí? en el caso de las cafeteras ha sido muy complejo. Muy complejo porque es una empresa grande a nivel mundial y la verdad es que tienes que utilizar dispositivos que están validados por su equipo técnico. No puedes introducir, por ejemplo, yo mi móvil no lo podía utilizar, ¿vale? Yo iba allí y yo, como cualquier persona o cualquier trabajador, pues llevas tu móvil encima y dices, pues tiro del móvil, ¿no? Pues no puedes hacer eso. Aparte porque tienen su propia infraestructura de red, que eso también es muy importante, porque ¿dónde se almacenan esos audios? Todos estos temas son muy confidenciales, no quieren que se escape. Esos audios no quieren que se utilicen para otra cosa, no quieren que tú te lo lleves a otro sitio, que se quede todo en la empresa. Entonces, la verdad es que sí, ahí hubo una piedra bastante grande. El poder validar un dispositivo, al final se tuvo que hacer con un iPhone de una versión. Era un iPhone 4, creo, ¿no? Sí, creo que era un iPhone 4 bastante antiguo y la verdad es que fue bastante complejo. Y luego otro problema que teníamos es que, claro, el operario, que este es un problema social que hay y que a mí me gusta a veces decir algunas cosas, es que la gente se piensa que la inteligencia artificial ha llegado para sustituir a la gente y yo creo que no.
Al final, todos estos modelos que hemos llevado a cabo son para crear sistemas de ayuda, ¿no?, a tomar decisiones. De ahí el nombre de este webinar, ¿no? Decisiones derivadas a partir de los datos y demás, ¿no? Al final los modelos, pues ya se ha demostrado que tienen mucha más percepción, se pueden fijar en pequeños detalles, en detalles más grandes, tienen mejor percepción, ¿no?, que un humano. Y entonces no vienen a sustituir a nadie, vienen a ser un sistema de ayuda, ¿no? Al final, aquí el operario verá la salida del modelo y dirá, mira, pues el modelo sí que lo ha detectado y yo no. Y entonces lo etiquetará como que sí, al final es un sistema de ayuda. Y el problema que nos encontramos fue ese, que los operarios mismos te miraban cómo usabas el móvil y te preguntaban, pero esto si se lleva a cabo, si funciona, ¿qué? ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos a ir? ¿Qué va a pasar? Yo no lo veo, esto no funcionará. Y entrar Claro, un ahí, poco hay por que entrar. desconocimiento. Sí, Cristian, estamos hablando melones entre la cloud y el impacto en los trabajos de la gente con la IA. Madre mía. Son melones que sí, que da para más. sí, En el da tema para de las mucho pizzas más. fue mucho más fácil. Eso era algo local, era una Claro. prueba de concepto en una tiendecita, entonces todo era facilidades. Pero si has dicho claro, que teníais que hacer las capturas porque estaban los Sí. ordenadores capados, o sea, fue más fácil teniendo en cuenta el Sí, problema inicial. Exacto, o sea, fue más fácil con los trabajadores y con todo, pero no con el sistema. El sistema no había forma de entrar en él, eso por Claro, esa o sea, parte, ¿no? eso cuando os he escuchado, o sea, tener que estar cogiendo fotos porque el sistema no, que son Sí, cosas que no, pasan, ¿eh? Tú llegas a una empresa y es Claro. más sí. complicado, es más fácil a lo mejor montar un sistema paralelo de tomar fotos y reconocer Exacto. texto en fotos que intentar entrar en el sistema informático. Sí, Muy curioso. Sí. Pues bueno, no os robo más tiempo. Muchísimas gracias a los asistentes por estar, porque también la audiencia, no lo he dicho inicialmente, pero la audiencia hace que esto tenga sentido y que yo saque el tiempo para organizarlo y vosotros para estar aquí y que os convenza. Y que he dejado el enlace porque si alguien de los que están escuchando trabaja en una empresa o tiene conocidos o quieren montar un proyecto para de datos, que pueden contactaros, que ya ven que tenéis una experiencia y mucha gente que os rodea que tiene también muchísima experiencia para coger cualquier proyecto de este tema. Y nos vemos en la siguiente para seguir abriendo melones, ¿eh, Cristian? Sí, claro, Uf, cuando queráis. Buscamos Muy un bien. hueco y lo hay muchos comentamos melones todo. que abrir aquí. Y Sí, físicamente, como bien ha dicho Ángel, nos vemos en la caminata del 21 de mayo en Valencia, los que podáis. Si se puede Efectivamente. venir con familia, se pueden venir con niños si les apetece caminar un poquito y si no, se quedan tomando un café y luego nos juntamos. Así muy bien. que encantada a todos y muchas gracias a los que están también al otro lado de la pantalla. Muchas gracias a todos. Muchas Un gracias a placer. todos vosotros. Hasta luego. Chao. Ole.